Vivimos en un tiempo donde la pobreza nos toca de cerca, donde se habla mucho acerca de la pobreza de nuestro país, de lo que dice el INDEC y de lo que realmente estamos viviendo. Sin entrar en cuestiones políticas, pero la pobreza no nos pasa por el lado, lejos, directamente nos atraviesa. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de algo que no nos gusta o no nos gustaría vivir. El que no está inmerso en la misma no la desea, y el que está inmerso en la misma o trata de ignorarla o realmente la quiere de alguna manera sacar de sí. No es algo agradable. Pero yo quiero hablar en esta noche de una pobreza que, a pesar de lo paradójico, gracias, enriquece. Una pobreza que es agradable. Y esta es una de las grandes paradojas que tiene la palabra de Dios, el reino de los cielos, que está plagado de paradojas. Y le invito a oír la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Es uno de los grandes discursos del Señor, uno de los más famosos discursos del Señor y de los más largos, el Sermón del Monte. Dice así el versículo 1 del capítulo 5 de Mateo: viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Sermón del Monte es una de las porciones de la palabra de Dios que no puede ser ignorada y no es ignorada. Tanto creyentes como no creyentes en algún momento tropiezan o se detienen sobre esta porción de las Escrituras. Lamentablemente, a veces son más los inconversos que conocen del Sermón del Monte que los que tienen la Biblia en su casa. Gandhi habló acerca del Sermón del Monte y habló respecto de ellas como las palabras más grandes de toda la literatura, y trató de convertirlo de alguna manera en un programa de acción política, aunque lamentablemente nunca aceptó al autor de estas palabras como su salvador personal. Nietzsche, el filósofo alemán que en algún momento dijera Dios ha muerto, él llamaba al Sermón del Monte la moralidad de los esclavos. Claro, es lógico que aquel que de alguna manera en su forma de pensar y concebir el mundo, en su cosmovisión, la raza humana debía erguirse y, para pasar a la siguiente etapa de la evolución, por así decirlo, pisar a quien sea. Todas las cuestiones de las virtudes para la Biblia, para él, eran cosas que degradaban a la humanidad, como la benevolencia, como la misericordia, cómo perder tiempo en esas cosas, son debilidades. Bueno, y él hablaba del Sermón del Monte como la moralidad de los esclavos, aquellos que van a vivir siempre oprimidos por el otro. Lutero, respecto del Sermón del Monte, afirmó que es imposible vivirlo y que fue dado por Dios para mostrarnos la necesidad extrema de su gracia. Scofield fue un teólogo muy influyente en América y él dijo que no es para la iglesia sino para un milenio futuro. Todas estas son opiniones acerca del Sermón del Monte, más allá de su veracidad o no. León Tolstoy, un pensador político polaco, quiso practicarlo sin adorar a Cristo y fracasó. Pero no fue ignorado a través de la historia del Sermón del Monte. El Sermón de la Montaña es una piedra de tropiezo para algunos, la piedra filosofal para otros. Y estamos acá, seguramente, en las primeras palabras como maestro del Señor dirigidas a sus discípulos.
Estaban todos sentados allí y la primera pregunta que yo me hago antes de abordar el pasaje: ¿a quiénes están dirigidas estas palabras? Bueno, la palabra misma, como creyeron los reformadores, de los cuales recibimos la herencia que hoy tenemos en la fe, decían: la palabra se alumbra a sí misma, se explica a sí misma. Mateo 5, versículo 1 dice: viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo la boca les enseñaba diciendo. Podemos decir que sin duda estaba dirigido a sus discípulos. Pero también vemos que en Mateo, en el versículo primero dice: viendo a la multitud. Y de alguna manera, al dirigir la palabra, él estaba pensando en esa multitud. 7:28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, todo el sermón del monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y vemos que en el versículo 28 dice que la gente se maravillaba de su doctrina. Es más, el sermón del monte termina con una apelación evangelística y nosotros lo conocemos. Luego de hablar de por sus frutos los conoceréis, habla de esa canción tan conocida que cantamos en la escuela dominical de los dos cimientos, el sabio y el necio. El sabio sobre la roca edificó. Bueno, y termina haciendo una apelación evangelística, diciendo de que muchos de los que escucharon estas palabras en aquel tiempo le dirán: Señor, pero yo nunca los conocí. Sin embargo, dice: todo aquel que oye mis palabras y las pone por obra, yo le compararé con un hombre sabio que edificó su casa sobre la piedra. Podemos saber que estas palabras tienen un mensaje tanto para los de puerta de iglesia para afuera como los de puerta de iglesia para adentro. Estimando que todos los que estamos aquí dentro, considerando, hemos pasado por las puertas de Cristo de la salvación. Pero sin embargo estoy convencido de que muchos de los que ocupan lugar en las iglesias de Rosario y de todo el mundo están disfrutando de la bendición de congregarse con personas que alaban a Dios y aún así nunca han tenido un encuentro personal con el Dios de la Biblia. Por lo tanto, hermano y amigo, yo quiero que en esta noche nos centremos en estas palabras, porque sin duda están dirigidas a cada uno de nosotros. Decía el capítulo 5, versículo 1 de Mateo: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Como decía hace un ratito, es el primero de 5 grandes sermones de Cristo, de los 5 grandes sermones registrados en Mateo, posiblemente el primero de Cristo en todo su ministerio. Y hay un detalle ahí que es: sentándose, abriendo su boca, les comenzó a enseñar. Es la primera vez que el Señor se sienta como lo hacían los maestros para abrir su boca. Cuando el maestro se sentaba para abrir su boca, todos hacían silencio y escuchaban. Podemos rápidamente dividir a partir de este pasaje el Sermón del Monte a grandes rasgos, 5 del 1 al 16, el carácter de los súbditos del reino de Cristo. Después del 5 del 17 al 7:12, las leyes del reino explicadas. Y Mateo 7, del 13 al 27, lo que queda del Sermón del Monte, un llamado a la conversión. Vuelvo a repetir, el carácter de los súbditos del reino. En segundo lugar, las leyes de su reino explicadas. Y en tercer lugar, un llamado a la conversión. Nosotros vamos a analizar solamente un versículo, pero un poco para contextualizarlo, es el carácter de los súbditos del reino. De alguna u otra manera, cuando Cristo abrió su boca para hablar y comenzó a decir: bienaventurados, dichosos de Dios, los pobres en espíritu, los misericordiosos, los mansos, estaba hablando acerca de rasgos distintivos de aquellos que verdaderamente han conocido la cruz de Cristo, aquellos que le conocerán. No hay ninguno que vaya a entrar al reino de los cielos que estas facetas, estas características de las que están acá,
no sea de alguna manera, en mayor o menor medida, un rasgo distintivo. Porque Cristo mismo dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo serán? Pobres en espíritu. Hermano, pobre en espíritu. Cuando hablamos de pobreza, como decía, no es algo que nos guste hablar. Es algo que humilla. Es algo que tratamos de repeler y mantenerlo fuera. Y si de alguna manera pudiéramos, por medio de nuestros esfuerzos, trataríamos de estar un par de líneas arriba del nivel de pobreza. Pero quiero hablarte en esta noche, hermano, de una pobreza que vos y yo necesitamos. Que si no gustáramos de esa pobreza, hermanos, aún estamos fuera del reino de los cielos. Quisiera que veamos en esta noche una pobreza que enriquece. En primer lugar, la pobreza que enriquece es una pobreza bendita. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Muchos traducen súper felices los pobres en espíritu. Y la verdad es que yo no estoy seguro de que realmente la felicidad sea lo que este pasaje quiere decir, sino más bien benditos de Dios los pobres en espíritu. La aprobación del Dios del cielo está con los que son pobres en espíritu. ¿Recuerdan a Jesús cuando comenzó su ministerio, luego de los 40 días de tentación en el desierto? Abre el rollo de la ley y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, y empieza a hablar de todas personas necesitadas. Y dice, para liberar a los cautivos, para sanar a los enfermos. Y pareciera ser que el ministerio del Señor estaba completamente orientado a personas humilladas por pobreza, por escasez de recursos, por necesidad. Sin embargo, este pasaje no se refiere a una pobreza material, aunque Dios, el Dios de la Biblia, muchas veces se manifiesta como defensor, como protector de los pobres, como lo dice el Salmo 72, versículo 13, tendrá misericordia del pobre y del menesteroso. Sin duda alguna, el Dios de la Biblia es un Dios bondadoso, que ampara al huérfano y a la viuda, como dice Santiago. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. El visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante de Dios. Porque Dios se preocupa por el pobre. Pero sin embargo no es esa pobreza a la cual aquí se refiere, sino dice los pobres en espíritu, y es una pobreza espiritual. Una pobreza que no muchas veces se ve exteriormente. Dice Isaías 66:2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo de Israel. Yo habito en la altura y la santidad, pero en la altura y la santidad habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermanos, el Señor que habita en las alturas habita al lado del pobre y humilde de espíritu. ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de los pobres en espíritu, de la pobreza? Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para hablar acerca de la pobreza. Y una quizás es la que vos y yo podríamos estar experimentando, o personas a las cuales nosotros conocemos. Es la escasez de recursos. No llegar a la canasta básica. Sin embargo, en esta ocasión, la palabra que se utiliza es una palabra que es equivalente a la bancarrota. Cero, indigente. Es una persona que no tiene nada de su pertenencia, no tiene nada que le sea propio, no tiene para pasar el día. Bienaventurados aquellos que no tienen para pasar el día en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué loco! Mateo 9:12, Jesús decía, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y vemos que el ministerio del Señor siempre estuvo enfocado a los que padecen necesidad.
Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. La humillación es una de aquellas cosas que tiene la persona que se da cuenta que no posee nada y que si alguien no le da algo en ese día, no pasa ese día. Lucas 18:9 creo que son una de esas parábolas que el Señor pone para aclarar aquellas perlas condensadas en un solo versículo como en esta ocasión. Acompáñenme por favor a Lucas 18, versículo 9. Lucas 18, versículo 9 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Lo tienen? Sí. Lucas 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Impecable. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el versículo 14, como corolario de la enseñanza del Señor: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. No es que los dos descendieron justificados, y uno antes y otro después. Este sí, está diciendo el Señor, y el otro no. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermanos, cuando el Señor comienza el sermón del monte diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, no por nada el Señor pone esta virtud del creyente como la primera de todas. Los que están en bancarrota espiritual, los que ni aún se animan y se creen dignos de alzar los ojos al cielo, sino que cabizbajos levantan la mano, mostrando que no tienen nada y que si el Señor no les da, ellos no viven, golpeándose el pecho y diciendo: Señor, sé propicio a mí, pecador. Pero claro, hay muchas personas que viven en este mundo como el fariseo, y se miran a sí mismos y se miran dignos, y pueden ver, seguramente en comparación con otras personas, estoy en un estado relativamente bueno. Gracias a Dios que no estoy en la línea de la pobreza. Yo me congrego todos los domingos, yo leo la palabra de Dios, yo oro, yo ofrendo. La oración del fariseo era, o mejor dicho, incluía todas esas cosas. Y el Señor dice: esta persona no descendió justificada. Pero sin embargo el publicano, que golpeaba su pecho, humillado delante del Señor, un pecador como era el publicano, una persona odiada de los propios compatriotas, que se aprovechaba del recaudar impuestos y de la autoridad que le era conferida por el Imperio Romano, y sobre lo que tenía que cobrar, cobraba más para quedarse él. Nadie los quería. Recuerdan Mateo, el publicano, recuerdan Zaqueo, a nadie los quería. Eran personas que si tenían amistades lo tenían por sus ganancias deshonestas. Pero al momento que ellos decidieron dejarlo todo por la causa de Cristo, ¿cuántos amigos le habrán quedado? Pobre en espíritu. ¿Cuántos de los que estamos en esta noche en este lugar hemos dejado hace rato cualquier cosa de qué gloriarnos y hemos alzado los ojos al cielo, golpeando nuestro pecho, diciendo: Señor, sé propicio a mí. Señor, si no tienes misericordia de mí, perezco? Una persona pobre en espíritu, o un instante de pobreza espiritual, lo vemos claramente graficado en el mar de Galilea. Recuerdan a Pedro, viendo al Señor venir a él, y el Señor, que camina sobre el agua, le dice: Pedro, el que siempre se precipitaba antes que el resto para hablar y se pisaba con su propia lengua: Señor, si en verdad es tú, haz que yo camine sobre el mar como vos. Y el Señor le tomó la mano y le hizo descender de la barca y comenzó a caminar.
Pero inmediatamente que Pedro dejó de ver al Señor y comenzó a ver la tempestad, él comenzó a hundirse. Y ahí le brotó la pobreza de espíritu a Pedro. Señor, que perezco, sálvame. Es la oración más corta. Señor, sálvame. Pero la oración de un hombre que si no lo sacan, se muere. Hermanos, esa es la realidad de todo hombre sobre la tierra. Ay de mí, Señor, que perezco. Ten misericordia de mí, pecador. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es la punta de flecha del sermón. El Señor la pone ahí como la piedra angular principal del sermón. Es el comienzo indicado para entrar al reino. Porque ¿cómo podría un pobre indigente heredar el reino de los cielos si no es por la sola gracia de Dios? ¿Cómo podría una persona completamente corrompida por el pecado? ¿Cómo podría un ser humano como vos y como yo, que tantas veces le hemos dado la espalda a Dios, heredar plenamente el reino de los cielos, de no ser por la pura y soberana gracia de Dios? Y ahí lo tenemos a Nicodemo, otro más, un maestro, que se acerca de noche a hablar con el maestro de a pie, el maestro de ropas viles, como era nuestro Salvador. Y antes pareciera ser que Nicodemo pudiera hacerle la pregunta, el Señor se la responde. De cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes entrar, no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo siguió hablando al respecto porque el Señor dio en el punto. Sobre ese tema venía a hablar el Señor. ¿Cómo puede hacerse esto? ¿Vos no podés hacerlo? ¿Puedo acaso volver a meterme en el vientre de mi madre y nacer? No, de ninguna manera, Nicodemo. Porque lo que es nacido de carne, carne es, pero lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por eso, como dice Pablo, no depende de que quiere ni de que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Por eso la palabra de Dios dice en Juan capítulo 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos, dice la palabra de Dios, no son engendrados por voluntad de carne, ni por voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. ¿Qué significa eso? No hay esfuerzo humano interviniendo en la salvación, ninguna clase, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no depende de ustedes, porque es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se jacte en la presencia de Dios, porque no lo puede hacer. Los que se jactan acá en algún momento serán tapadas sus bocas delante de aquel cuyos ojos son como llamas de fuego. Por eso comienza el Señor con esta piedra angular. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque no hay otra forma de ingresar sino humillándose y haciéndose pobre. Señor, apiádate de mí, pecador. Pero también es el comienzo indicado para hablar a los que realmente son de Dios. A cada uno de los que estamos acá, el Señor nos está diciendo la forma de vivir de aquellos que han sido regenerados por la palabra de Dios y por su Espíritu, es seguir siendo y practicar la pobreza en espíritu. Es seguir practicando la indigencia espiritual, la humillación espiritual delante de tu Dios. Mateo 23, versículo 12, que hace un ratito lo leímos, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es la forma de andar del creyente. Es la forma de andar de aquel que entró por la puerta de la pobreza y sigue caminando por ese mismo camino de su salvación. Lo implacable del sermón recuerda la ley de Moisés, porque a veces miramos estas palabras y vemos realmente palabras muy difíciles de aplicar, porque el Señor demanda cosas que humillan, demanda cosas que duelen, desprendimiento de cosas que nosotros valoramos. Martín Lutero llamaba a la porción esta del Sermón del Monte Mosissimus Moisés, o sea, 3 veces Moisés. Moisés en el Sinaí nos dio la ley y Cristo es mucho más estricto que Moisés. Es Moisés, 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 diciendo quién puede cumplir al pie de las letras la palabra
de Cristo, en lo severo y estricto. Sin embargo, los reformadores y los puritanos veían en estas palabras del Sermón del Monte y en la ley una explicación brillante. Y hermanos, le invito a, si ustedes pueden recordar esto o anotarlo, es muy simple, pero grabárselo en la mente, y creo que de alguna manera va a arrojar luz muchas veces en momentos de dudas. La ley nos envía a Cristo para ser justificados, y Cristo nos vuelve a enviar a la ley para ser santificados. La ley nos empuja a Cristo humillados para ser justificados, y Cristo nos vuelve a enviar a la ley para ser santificados. Hermanos, no somos salvos por las obras de la ley, pero la ley nos muestra de que no llegamos. La ley nos muestra que somos impotentes, incompetentes. Como dice Romanos capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay ni uno solo bueno, todos a una se desviaron, se hicieron inútiles, fruta podrida. La fruta podrida no sirve más que para ser desechada. Está bien que algunas mujeres hacen dulce con la fruta podrida, siempre rescatan, pero no. Para un griego, esa palabra era algo repugnante. Si yo me encuentro fruta podrida abajo de la mesada, la saco cuanto antes porque echa a perder el resto y lo tiro, no sirve para nada. A una nos hicimos inútiles. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, no conocieron camino de paz. Ese es tu corazón y el mío, hermano, en mayor o menor medida. La semilla de ese pecado está en cada uno de nosotros. Algunos la exteriorizamos más, otros menos. No porque seamos mejores ni peores. Algunos porque quizás tienen una familia muy bien constituida, con mucho honor en un barrio, y no quieren que nadie se entere, y de alguna manera ese pecado queda restringido a la intimidad. Pero otras personas que quizás no tienen esa restricción natural que Dios pone, quizás de una honrosa familia, de un buen barrio, no tienen ninguna barrera y manifiestan externamente lo que hay en su corazón, pero hermanos, el corazón tuyo y el mío, y el del peor de los violadores, es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Y requiere para su redención exactamente el mismo precio, la sangre de Cristo. La ley nos envía a Cristo humillados para ser justificados. Y Cristo, luego de ser justificados, nos vuelve a enviar a contemplar la ley, el Sermón del Monte, que la explica nuevamente, para ser santificados. Recordemos, pobre en espíritu. Y en último lugar, terminando, un principio contramundum le puse yo. Claramente no estamos ante una enseñanza fácil de la palabra de Dios. Muchas de las personas que escuchaban las palabras de Cristo decían: dura cosa de oír es esta, ¿quién la puede escuchar? ¿Quién la puede cumplir? A.W. Tozer decía lo siguiente: se conseguiría dar una descripción bastante precisa de la raza humana a quien no la conoce, tomando las bienaventuranzas y poniéndola al revés, diciendo: así es vuestra raza humana. McGrath, un teólogo, decía acerca de las bienaventuranzas del inconverso: bienaventurados los orgullosos, porque de ellos es la alabanza de los hombres. Y sin lugar a dudas, ese es el estereotipo de hoy. Sin lugar a dudas, esa es la forma de caminar hoy. Buscando la alabanza de los hombres, buscando los likes en Facebook, buscando los me gustas en Instagram. ¿Qué tanto la gente me ve? ¿Qué tanto la gente me valora? ¿Quién soy para esta sociedad? ¿Qué tan bueno puedo ser? Y eso marca mi estatus. Hermanos, tu estatus delante de la gente no tiene nada que ver con tu estado delante de Dios. Y si tu corazón no es el de un corazón contrito y humillado, estás perdido. Amigo que visita en esta noche, la puerta para ingresar a la salvación en Cristo es tan baja que si no te sacás todo lo que tenés puesto y te agachás y te arrastrás por el suelo para entrar, no hay forma de entrar. No se entra cómodamente, se entra desprendiéndose de todo lo bueno que pensamos de nosotros, porque no tenemos nada bueno. Y se entra mirando a Cristo como aquel que realmente es el justo, el bueno y el que ocupó nuestro lugar. Tenía un profesor en el instituto que decía lo siguiente: mirate a vos mismo y pensá qué tenés de vos, porque hay una sola cosa que realmente nos es propia, y es el pecado que cometimos en nuestra vida. El resto es todo de Dios. Dios quiera que en esta noche
como creyentes podamos reflexionar si seguimos andando en la misma posición en la que llegamos a la cruz de Cristo, humillados delante de su presencia. Humilla orar, pero el que está quebrantado de espíritu ora, humillándose delante de la presencia de Dios. Humilla detenerse a clamar al Señor: Señor, dame de comer, como lo hacía el pueblo de Israel, el maná en el desierto. Si no lo salís a buscar, si el Señor no te da, ese día no comés. Humilla depender de ese Señor. Pero es el camino del creyente. Y si nunca escuchaste, o si escuchaste pero nunca te humillaste para entrar por esa puerta, hoy te animo. Dice la palabra de Dios en Isaías 55: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamale mientras tanto está cercano. Pero deje el hombre impío su pensamiento, sus pecados. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Que el Señor bendiga su palabra. Padre que estás en el cielo, gracias por tu infinita misericordia y grande amor, que humillándote y haciéndote hombre, el Hijo de Dios, tomando forma de siervo, vino a morir en la cruz por nuestros pecados, que se compadeció de nuestra bajeza y nos enalteció sentándonos a su lado en los cielos. Padre, enséñanos a vivir humildes de espíritu, quebrantados de espíritu, en bancarrota espiritual, para depender siempre de ti, como decía el rey Lemuel. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Y te pido, Padre, que si en esta noche hay una persona que todavía no conoció a Cristo, no fue humillada a entender que si tú no tocas su corazón y le salvas por medio de la sangre de Cristo que derramó en la cruz, está perdido. Te pido que toques su corazón y te pido que en esta noche salves, arrebates de las puertas del infierno a esta persona, para gloria de tu nombre y para felicidad eterna de aquellos que te buscan. Te amamos y te agradecemos por tu palabra. Oramos en los méritos de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermano.